Bueno, niños, entonces en este video lo que les voy a explicar es cómo funciona la gluconeogénesis, para qué sirve y demás, ¿no? Ahora, ya hemos comentado que normalmente nosotros obteníamos la glucosa durante o sea, en el periodo postprandial después de comer, pues prácticamente la dieta, ¿no? Entonces, esa era una forma muy importante para conseguir las reservas de glucosa para aquellos que no almacenaron glucosa, por ejemplo, cerebro y eritrocitos, por mencionarles unos ejemplos, ¿no? Habíamos dicho que yo puedo obtener la glucosa de dos formas en periodos de inanición. Número uno, a partir del glucógeno, que es una ruta que vimos anteriormente, que es la famosa glucogenólisis, y la otra es formarla a partir de piruvato, gracias a otra ruta que se llama gluconeogénesis, ¿verdad? Entonces, a partir de piruvato, que es la gluconeogénesis. ¿Cuál dijimos que era la más relevante durante el ayuno? Glucogenólisis, ¿verdad? Entonces, esa por mucho es la más importante. Ahora, y no es la más importante porque está mucho más potente, sino más bien el por qué juega un papel tan relevante es porque energéticamente es más fácil usar la glucosa que tú guardaste después de la comida a formar glucosa que no está, ¿no? Entonces, yo les voy a poner aquí una gráfica muy pequeña que son, por ejemplo, quién mantiene la glucosa, por ejemplo, en el periodo postprandial. Postprandial, pues a las 7 de la mañana sube la glucosa y luego posteriormente entra la insulina y baja. Luego a las 2 de la tarde sube la glucosa, entra la insulina y baja. Y en la cena otra vez, la glucosa sube y baja otra vez. Ahora, mientras esto está sucediendo, dense cuenta que ahora vamos a poner por acá el metabolismo del glucógeno, ¿sale? O sea, aquí vendría, jugaría su parte, la glucogenólisis, ¿sale? Porque gracias a la glucogenólisis tú puedes degradar el glucógeno para producir moléculas de glucosa. Entonces, dense cuenta que mientras tú estás absorbiendo, ya estás empezando a formar glucógeno, el cual se empieza a consumir y consumir y consumir y consumir y consumir y consumir y consumir, y ya luego empieza otra vez. Otra vez empieza a generarse otra vez, y otra vez empieza a bajar, y por acá se empieza a formar otra vez, y por acá empieza a caer. Normalmente para que se acaben las reservas de glucógeno, no se acaban totalmente, pero pues ya estarían en un nivel muy bajo, más o menos a esta altura. De hecho, si se dan cuenta, ¿qué es lo que está pasando después? Pónganle entre las, no sé, 10 de la noche y 7 de la mañana. ¿Qué estamos haciendo en esa actividad más o menos? ¿Qué hacen a esa hora? Dormir. Durmiendo, ¿no? Entonces, están de acuerdo que normalmente en ese periodo no estás comiendo. Entonces, el papel importante de la gluconeogénesis, el papel importante de la gluconeogénesis particularmente, neogénesis, es particularmente relevante cuando hablamos de periodos de inanición muy prolongados, por ejemplo, después de dormir. Aquí, por ejemplo, en todo este periodo empieza la gluconeogénesis por acá, leve, 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 sube y no mucho. Y acá sube y no mucho. Sube. Pero dense cuenta cómo acá se empieza a disparar y se empieza a disparar para mantener la glicemia normalmente hasta la siguiente comida. De hecho, ¿se acuerdan que les dije, pues normalmente los periodos de inanición son glucagón y sus amigos? Ya dijimos que para la glucogenólisis, el que juega un papel bien importante, además del glucagón, obviamente es la epinefrina, ¿no? La epinefrina o la adrenalina. Pero para la gluconeogénesis, el que juega un papel más importante es el cortisol. De hecho, normalmente el cortisol se encarga de darnos como una especie como shotcito de azúcar en lo que entra, por ejemplo, tu primer alimento. De hecho, nos da un poquito de grasa, nos da un poquito de muchas cosas. Entonces, el papel importante aquí es que la gluconeogénesis juega un papel muy relevante, pero sobre todo en inanición prolongada. Entonces, recordemos que las fuentes de las cuales obtenemos para formar glucosa muchas veces son aminoácidos, ¿no? Muchas veces son aminoácidos que participan en esta reacción. ¿Sale? Entonces, lo interesante es que todos los aminoácidos tienen potencial de ser gluconeogénicos, con excepción de la leucina y la lisina, que son particularmente cetogénicos, o sea que los utilizamos, va a tener algo que ver ahí con los cuerpos cetónicos, que son el alfa-acetilbutrato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Todos tienen un potencial de ser gluconeogénicos, sin embargo, el que mayormente nos aporta los aminoácidos para formar la glucosa nueva para la gluconeogénesis es la alanina, Muy bien, niños. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, todos los aminoácidos tienen el potencial de ser gluconeogénicos. Más importantemente, entonces es la alanina, todos lo son, con excepción de leucina e isoleucina. Muy bien, niños. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí?
Entonces, vamos a ver, y eso es lo que les estaba comentando. Todos son glucogénicos, todos pueden ayudarnos a formar glucosa nueva. Todos, la fenilalanina, tirosina, triptófano, etc., etc., con excepción de la leucina y la lisina, ¿no? Que son los únicos que más bien son cetogénicos, no son tanto para formar la nueva molécula de glucosa. Ahora, esto que tenemos por acá es la ruta de la gluconeogénesis. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Dijimos, de glucosa para formar piruvato, ¿esto cuál es la ruta? ¿Cómo se llama la ruta? Venga. Destruir glucosa para hacer piruvato. ¿Cómo se llama esta ruta? ¿No? Glucólisis. Glucólisis. ¿Se acuerdan que dijimos que las enzimas reguladoras eran, tenemos 3 pasos irreversibles, ¿no? Que era la exocinasa, la fosfofructosinasa 1 y la piruvatosinasa, pero todas son sinasas, Recuérdenme, ¿cuál era la función de las sinasas? ¿Qué hace una sinasa? ¿Qué hace una sinasa? Las sinasas fosforilan. Excelente, se encargan de fosforilar. Entonces, si eso era lo más importante para la glucólisis, que es este paso de acá es la glucólisis, ¿sí? Todo esto es glucólisis. Entonces, vamos a ponerle por acá que esto representa glucólisis. Y lo más importante ahí era la fosforilación gracias a las sinasas. Pues en este caso, no es sorpresa que la gluconeogénesis depende en su gran mayoría de quitar fosfatos, ¿sale? Entonces, así como tenían que saber que el paso importante para hacer la glucólisis era que dependíamos en gran medida de las sinasas, para tú formar glucosa nueva dependes muchísimo de las fosfatasas, ¿sale? Fosfatasas. Entonces, por ejemplo, no es sorpresa ver una fosfatasa por acá, otra fosfatasa por acá, que por ahí vamos a ver cuál es el paso regulador. De hecho, normalmente el paso regulador está siempre a esta altura. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la enzima reguladora de la glucólisis? ¿No? La enzima reguladora de la glucólisis es la fosfofructosinasa 1, que está acá. Dense cuenta cómo la otra enzima reguladora, pero ahora de la gluconeogénesis, tiene una acción totalmente opuesta. Entonces, de hecho, podemos estudiar los dos fenómenos casi al mismo tiempo por lo mismo. Entonces, eso es rápidamente lo que vimos en glucólisis, ¿no? Glucosa 6-fosfato, que es sinasa, glucosinasa, en el hígado. De fructosa 6-fosfato a fructosa 1-6-fosfato, que era la PFK1. Esta es la enzima reguladora. Ahora, les repito, no es sorpresa que en el lado contralateral, que es una enzima que se encarga de hacer lo opuesto, esta le ponía un fosfato a uno de a la fructosa y se le agregaba el carbono número 1. Acá le estamos quitando ese carbono, ese fosfato, para regresarlo a la fructosa, ¿sale? Entonces vamos a empezar con la glucólisis, ¿no? Que era todo este rollo. Era PFK1, luego se ciñe en 2 por la aldolasa de HAP, 3 reacciones irreversibles y tan. Terminé en piruvato. Ahora, por acá, niños, por acá, por la parte del piruvato comienza la gluconeogénesis. Ahora, sabemos que esta ruta de la gluconeogénesis, que está regulada principalmente por fosfatasas, necesitaba de 2 hormonas. Primero, es una hormona que en esencia está regulada por el glucagón. Pero vamos a tener también uno nuevo de sus amigos, que dijimos que era el cortisol. Glucagón y sus amigos, en este caso, es el cortisol. Entonces, claro que va a tener cierto grado de regulación el glucagón, así como el cortisol, sobre este tipo de la ruta, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí empieza con el piruvato. Pero quiero que observen que necesitamos alanina, así como que necesitamos lactato, ¿sale? Son 2 de las fuentes por las cuales podemos formar el piruvato. Quiero que observen que los aminoácidos, entonces, en realidad, ¿de dónde los estamos obteniendo? Del metabolismo de las proteínas. Entonces, no es sorpresa que, por ejemplo, si tú buscas y ves a algún indigente que no ha comido en mucho tiempo, ha tenido ninguna inhalación prolongada, están flacos. Y están flacos, los músculos están carcomidos, que llamamos a veces caquexia. Tienen caquexia porque por comerse el músculo, lo utilizan para formar glucosa al final del día y evitar que los órganos que dependen enteramente de glucólisis en inanición, por ejemplo, cerebro y eritrocitos, pues no se mueran, ¿no? Entonces, dense cuenta cómo dependemos en cierto grado de la proteólisis para poder formar nueva glucosa, ¿no?
La alanina entonces se puede convertir en piruvato, así como el lactato puede convertirse en piruvato. De hecho, si se acuerdan por acá, habíamos comentado hace tiempo que el hígado entonces tenía el potencial de producir glucosa, ¿verdad? Por acá, produce glucosa. El eritrocito se la come y lo libera en forma de lactato. Y el lactato puede ser utilizado por el hígado para hacer glucosa nueva. Hasta ahí todo claro. ¿Cómo dijimos que se llama esta ruta cíclica? ¿Eso qué es? ¿Qué es? Antes de que lo escriba. Ciclo de... Cori. Excelente, Cori. Ese es el ciclo de Cori, ¿no? Entonces tiene por ahí cierto grado de relación. Ahora, lo importante que tienen que saber es que el piruvato se encuentra en el citoplasma, porque la glucólisis es enteramente un proceso que sucede en el citoplasma. Entonces, agarramos el piruvato, pero lo tenemos que meter al interior de nuestra mitocondria. Entonces, un punto importante es que normalmente necesitas una mitocondria para hacer esto. Entonces, tampoco es sorpresa que aquellos órganos o células que no tengan mitocondria, como el eritrocito, pues no pueden hacer gluconeogénesis, ¿no? Porque depende nuevamente de una mitocondria. Puede pasar al interior de la mitocondria y el piruvato tiene muchas relaciones. La más importante es que el paso que inicia toda esta cascada de eventos es la piruvato carboxilasa. Ahora, la familia de enzimas que se llaman carboxilasas también les llaman las enzimas ABC. Se llaman enzimas ABC. ¿Por qué se llaman enzimas ABC? Porque ocupan ATP como cofactor, aquí está. Ocupan biotina, que es parte es una vitamina, de hecho, solo que no recuerdo si es 7 o 9, ahorita lo vemos. Y finalmente CO2. Entonces, ATP, biotina y CO2. Entonces, CO2, ATP y biotina. Entonces, la piruvato carboxilasa es la primera de 3 enzimas que veremos más adelante, que son las famosas enzimas ABC. La primera de 3 de las enzimas ABC. ¿Por qué? Porque necesitan ATP, biotina y CO2. Recuerden, son cofactores importantes. Ahora, el piruvato entonces, para iniciar la gluconeogénesis, puede entrar por esta ruta y se puede convertir en oxaloacetato, que de hecho es un intermediario del ciclo de Krebs, como vimos anteriormente. Tenemos por aquí una lanzadera, que es la lanzadera de malato, que puede traslocar el oxalacetato hasta el interior del citoplasma. Y este oxalacetato puede ser metabolizado para convertirse en fosfonolpiruvato o PEP. Recuerden que dijimos que ese es un componente que era altamente energético, ¿no? Era altamente energético, nos proveía mucha energía. Entonces, la idea es que el oxalacetato se puede convertir en fosfonolpiruvato siempre y cuando tú tengas la enzima que se llama PEPSECA, mejor conocido como fosfonolpiruvato carboxiquinasa. Ahora, esta enzima no es la reguladora, ya dijimos que la reguladora es esta acá arriba. Sin embargo, no por esto deja de ser menos importante. Es muy importante debido a que esta es la enzima que normalmente se inducirá o estimulada a nivel genético por el cortisol. O sea, el cortisol lo que nos ayuda es que aumenta una de estas enzimas reguladoras, que es la PEPSK. Entonces, gracias a esto podemos agarrar el oxalacetato, le ponemos un fosfato con el GTP, consume también el CO2 y podemos producir al final del día el fosfonolpiruvato, ¿sale? Luego por ahí hay 3 reacciones reversibles que prácticamente son equivalentes a la de glucólisis y obtenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Que se dan cuenta, es igual. Recuerden que todo esto que estamos viendo en la cadena de glucólisis representaba, recuerden que queremos hacer un monosacario de 6 carbonos, o sea que todo esto es 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, 6 carbonos, y esto es de 3 y de 3. Entonces la idea es que uno de los objetivos que queremos hacer es combinar nuestros moléculas de 3 carbonos y otras 3 carbonos para poder formar a nuestro monosacario, que en este caso es nuestro gliceraldehído 3-fosfato, ¿sale? Y el gliceraldehído 3-fosfato entonces se puede combinar con la dihidroxiacetona fosfato. Y dense cuenta de algo por acá. ¿De dónde obtuvimos esto? Normalmente vienen de la cabeza, o bueno, ¿qué es el glicerol 3-fosfato? Recuérdenme, ¿qué es el glicerol 3-fosfato? ¿Cuándo lo habíamos escuchado? ¿Qué es el glicerol 3-fosfato? Lo escucho en lo que acabo de dibujar. ¿Qué es esto que estoy dibujando, niños? Esta cabeza
glicerol 3-fosfato es la cabeza del triglicérido, niños. Entonces, lo que significa es que estamos agarrando nuestra cabeza de triglicérido mientras las colitas están haciendo beta-oxidación, porque recuerden que cada una es una molécula de ácido graso. Mientras estas están haciendo beta-oxidación para que todos estén comiendo, recuerden que en el mundo de Luke O'Neill y sus amigos, o sea, prácticamente lo que está pasando es que cambiamos el metabolismo, ya nadie usa glucosa más que cero eritrocitos y todos los demás utilizan beta-oxidación de los ácidos grasos que almacenamos en el tejido adiposo, ¿no? Pero la cabeza no se desperdicia, pues es a lo que voy. Al no desperdiciarse, agarramos nuestra cabeza del glicerol 3-fosfato y esta por consecuente se viene para acá, se puede por una enzima, se llama gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, es una familia de enzimas deshidrogenasas que no es sorpresa que produzcan NADH, como vimos cuando estamos estudiando enzimas, ciclo de Krebs, etc, etc. Entonces, por acá, y por ejemplo, pudiera ir a la fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces, listo, DHAP. Combinamos el gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 3 carbonos, la de hidroxacetona fosfato, que tiene 3 carbonos, y conseguimos a nuestro monosacárido que tiene, ahora sí, los 6 carbonos, que es la fructosa 1,6 bifosfato. Entonces, es un monosacárido de 6 carbonos que tiene 2 fosfatos, uno en el carbono 1 y otro en el carbono número 6. Entonces, la enzima reguladora, que es la fructosa 1,6 bifosfatasa, lo que hace es que quita el fosfato. Entonces, quitamos uno de los fosfatos, se convierte en fructosa 6-fosfato, ¿sí? Se convierte en fructosa 6-fosfato. Gracias a una enzima que se llama isomerasa. Sí, no, mutasa. Bueno, básicamente lo que hace es que cambia, no, es mutasa. Entonces, hagan de cuenta que lo que hace es que cambia la estructura del monosacárido a uno similar, por eso hace una especie de isómero y agarra nuestra fructosa y la convertimos en una molécula de glucosa, ¿no? Que de nuevo no deja de ser un monosacárido, sigue teniendo 6 carbonos, que por consecuente, recuerden, para que pueda salir a torrente sanguíneo, ¿puede salir en forma de glucosa y fosfato? ¿Sí o no? ¿Cuál sale a torrente sanguíneo por el glucosa o glucosa y fosfato? Glucosa. Glucosa, entonces, obligadamente yo necesito quitarle el grupo de fosfato, ¿sí? Le quito el fosfato gracias a la enzima que es la glucosa 6-fosfatasa, que dijimos que ¿en qué enfermedad está deficiente? ¿En qué enfermedad está deficiente? En von Gierke disease, ¿verdad? Que es la enfermedad de von Gierke, muy importante. Que entonces puede afectar no solamente a la gluconeogénesis, ¿no? Sino también a la glucogenólisis. Y tenemos nuestra molécula de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que les pueden preguntar de aquí? Para empezar, ¿dónde sucede la gluconeogénesis? Tienen que saber qué pasa en el citoplasma y en la mitocondria. ¿Cuáles son los productos que necesitamos? Ocupamos glicerol 3-fosfato de la grasa, alanina de las proteínas y lactato que proviene de, por ejemplo, del ciclo de Cori, el metabolismo del músculo esquelético de fibras rápidas o el eritrocito. Sabemos que tiene muchas reacciones, que la primera, que se llama piruvato carboxilasa, es la primera de 3 enzimas que vamos a ver durante el curso, que necesitan ABC, ¿no? Que es ATP, biotina y CO2. Luego, que la fosfenol piruvato carboxiquinasa necesita obligadamente ser inducida por el cortisol. Que luego son 3 reacciones equivalentes a la glucólisis porque son reversibles, de hecho utilizan las mismas enzimas. La fructosa 1,6 bifosfato, se le quita el fosfato una vez que fue combinado por el DHAP, gracias a la fructosa 1,6 bifosfatasa, que les repito, es el paso limitante, que de hecho no es sorpresa que sea estimulado por el glucagón. Le quitamos el fosfato, se puede convertir en fructosa 6-fosfato por una enzima que es la isomerasa, perdón, disculpen, no era mutasa, era isomerasa. La isomerasa cambia el isómero porque sigue siendo un monosacárido de fructosa a glucosa, y la glucosa 6-fosfato nuevamente puede convertirse en glucosa si tú le quitas el grupo fosfato. Y bueno, tanta. Esos son los aspectos más importantes de la gluconeogénesis. ¿Vale?